¿Cómo piensan los judíos? Escucha esto impresionante. Voy a empezar con una historia muy interesante. Una vez había un ministro muy importante de un gran reinado, en el cual el lugar de poder que tenía era muy cercano al rey, y le dicen al rey que de alguna forma acusan a este personaje judío, a este ministro judío, lo acusan de conspiración, de estar contra el rey, y van y le dicen al rey: mira rey, encontramos que este ministro judío esconde en su casa un cofre, un cuarto secreto, que descubrimos por agentes secretos que todos los días él entra a ese cuarto y solamente tendrá documentos de peligro para el reino, documentos contra el rey, quizás guarda monedas de oro, guarda tesoros. Hay que perseguir a esta persona. Obviamente eran gente antisemita, antijudía, que por el amor que el rey tenía para este ministro judío, la envidia se le subió al corazón y realmente querían sacarlo del juego a este ministro judío que era obviamente tan bueno y tan honesto y tan querido por el rey. Pero el rey, después de tantas y tantas palabras de difamación contra este ministro tan querido para él, decide hablar con él, decide abrirle el corazón y decirle lo que le han dicho de él. Y el rey decide citarlo a su cuarto, a su oficina, y le dice que, le cuenta toda la difamación. Le dice: yo estoy seguro que no es cierto lo que escuché, pero después de haberlo escuchado por tanta gente que también deposito mi confianza en ellos, y tanta gente me dice lo mismo, necesité abrir mi corazón con usted y preguntarle de qué se trata todo esto. Y sorpresivamente para el rey sorprendido escucha: es verdad. ¿Cómo es verdad? Es verdad, tengo un cuarto secreto. ¿Cuarto secreto? Entonces el rey dijo: uy, quizás será verdad lo que me dijeron. Es verdad, pero le tengo que pedir un favor personal al rey. Rey, usted sabe que yo lo estimo mucho, lo aprecio mucho. Le pido el favor que por favor no me haga abrir a la fuerza este cuarto. Es decir, este cuarto es un cuarto en mi casa, es un cuarto privado, es verdad. Todos los días de mi vida entro a ese cuarto, y le pido por favor que no me obligue a entrar a ese cuarto, o sea, no me obligue a mostrarle a otras personas lo que hay en ese cuarto. Y el rey le dice: mire, disculpe, pero aquí hubo fondos que desaparecieron, hubo ciertas documentaciones que desaparecieron, estamos buscando al culpable, y todos los dedos indican que es usted, y usted me dice, me de alguna forma declara que es real, que tiene un cuarto secreto. ¿Cómo es todo esto? Le dijo: le pido por favor, rey, yo no hice nada negativo, le pido por favor que crea en mí y no me haga abrir a la fuerza este cuarto. Y el rey obviamente lo estimó mucho, pero la presión era muy grande, los ministros antisemitas eran muchos y hacían mucha presión, y también implicaban a otros ciudadanos que hacían mucha presión. Es decir, el rey de una forma le dijo: mire, yo creo en usted, si usted es honesto, abrir ese cuarto y no va a pasar nada, pero necesito que usted abra ese cuarto. Va a haber jueces de la parte del reino, van a tener que entrar con usted y van a tener que verificar lo que hay adentro. El ministro judío entendió que no tenía de alguna forma opción, y tuvo que abrir la puerta, por lo cual hubo 3 jueces que lo acompañaron. Todo esto lo cuento en mis palabras. 3 jueces que lo acompañan al ministro judío, entran a la casa del ministro, una casa muy bonita, pero también recatada, y en un rincón había una puerta pequeña que tenía un cuadro adelante, y básicamente una cortina. No se notaba mucho que era un cuarto, y el ministro judío agarró la llave, sacó la cortina, movió el cuadro y abrió la puerta y le dijo: por favor, bienvenidos, a su pesar obviamente, pero el rey dijo, bienvenidos, entren. Entraron, y
a la sorpresa de los jueces, no vieron ni tesoros, ni monedas de oro, ni cofres, ni documentación. ¿Qué vieron? ¿Saben lo que vieron? Una silla muy antigua y muy sencilla, con las vestimentas de un pastor de rebaño y una flauta pequeña de madera antigua. Empezaron a buscar, no había por dónde mucho buscar, porque no había ni armarios, no había placares, no había armarios, no habían cajones, no habían estantes. Era un cuarto limpio, había una silla, la ropa de un pastor de rebaño y una pequeña flauta de madera antigua. Sé tú, nada más. Bueno, agarraron las prendas, empezaron a fijarse si había monedas de oro, movieron la silla y realmente no encontraron nada más que esto. Hicieron un reporte al rey, se lo entregaron. El rey, por un lado, quedó muy feliz de que su ministro de tanta confianza no había hecho nada negativo. Y bueno, por otro lado estaba frustrado porque todavía había fondos que no encontraban, fondos de dinero que no encontraban, documentación que no encontraban, pero bueno, gracias a Dios, el ministro judío que tanto estimaba es inocente y eso lo dejó muy tranquilo. Por otro lado, le despertó mucha curiosidad. ¿Qué es esto de tener un cuarto secreto con una ropa de un pastor de rebaño y una pequeña flauta? ¿Qué es todo esto? De alguna forma, el rey entiende que por un lado hizo algo que su ministro querido no le gustó, le dolió. De una forma que tuvo que entrar a la fuerza a su casa, a su cuarto, que no quería que entren. Por otro lado, tenía muchísima curiosidad. Así que lo citó al palacio y le dijo que por favor, no era obligación obviamente, pero no le demandaba que lo hiciera, pero que por favor le explicara qué es todo esto, que del cuarto secreto y una vestimenta de un pastor y una flauta y una silla, qué es todo esto. El ministro va a la cita, va a la reunión con el rey y luego de escuchar la pregunta que se la venía a venir, o sea, obviamente el ministro era alguien muy inteligente y sabía que el rey iba a preguntarle sobre esto, respiró hondo y le dijo: mi querido rey, yo no sé si usted sabe, pero antes de nombrarme rey y antes de tener todos los estudios y experiencia que tuve, por lo cual me nombraron ministro de Economía de todo el reinado, yo tuve un pasado diferente, sin riquezas y sin vestimentas de lujo. Básicamente tenía, cuando era jovencito, cuando era alguien muy joven, tenía lo que los jueces vieron en ese cuarto y lo que usted recibió en el reporte. Solamente mi vestimenta, una flauta de madera antigua, y esa silla la tengo desde que soy pequeño. Y mi ganado, tenía el rebaño. Eso era lo que yo era. Y viví una vida muy, muy feliz, muy feliz. Pero de alguna forma Dios quiso que mi función cambie, haga un twist, cambie y llegue al lugar en el cual estoy, donde quizás gran parte de mi historia usted la conoce, pero usted la conoce básicamente cuando me eligieron ser ministro de Economía y usted dio su aprobación. Pero previo a esto usted no me conocía. Le quiero contar que yo era un pastor de rebaño y viví una vida muy feliz, muy completa. Era alguien joven, previamente a casarme, y básicamente el rebaño de mi familia, de mis padres, mis hermanos y hermanas, yo era el encargado, me había nombrado encargado, y éramos una familia humilde, muy feliz, con mucho amor, nunca nada nos faltó, y estábamos felices con lo que teníamos. Felices con lo que teníamos. Y luego, por alguna razón, me invitaron a estudiar economía. Yo al principio no quería, de alguna forma me convencieron y me destaqué en los estudios hasta que ustedes, el reinado, me citó y básicamente me eligieron y es donde estoy ahora. Pero quiero, ahora un poco redondeando el cuento y volviendo
a cómo piensan los judíos, quiero ir a puntos neurálgicos, centrales, en cuál es el pensamiento del judío, que está muy, muy vinculado a la historia que acabo de contar. Y quiero que viajemos juntos, reflexionemos juntos con ustedes en una travesía. ¿Cuál es el pensamiento correcto? ¿Cuál es el pensamiento correcto que todos tenemos que tener? Y el pensamiento que los judíos aspiramos y queremos tener siempre, si Dios quiere. Primero, voy básicamente a contarles lo que Shimon HaTzadik, el justo Simón, en un libro de hace aproximadamente 2000 años atrás, la Mishnah, un libro que se llama la Mishnah, el Tratado de Avot de nuestros patriarcas, dice así, Shimon HaTzadik Omer, me salté un poco, pero dice, Al Sheloshá, lo voy a traducir al español, Al Sheloshá Devarim Haolam Omed, a la Torah, ve a la Avodah, ve al Gimilut Hasadim. Dice así, Shimon el Justo dice así, sobre 3 cosas el mundo es sostenido, el mundo se sostiene, sobre la Torah, sobre la Avodah podría decirnos la oración, la Avodah podemos llamarlo Avodah, es tanto el trabajo en el Santo Templo, hoy en nuestros días que lamentablemente el Santo Templo en Jerusalén no está construido, tenemos lo que es la oración, no tenemos ofrendas, pero sí tenemos la boca, nuestra boca para orar a Dios, la oración, y Gimilut Hasadim significa básicamente hacer actos de bien, hacer actos de bondad. Por lo tanto, la Torah, la oración, también podemos Avodah, también puede ser Avodat Hashem, el servir a Dios en todos sus planos y hacer el bien con el prójimo, básicamente son el soporte del mundo entero. Y aquí quiero volver un poco más a profundizar en el cuento que les conté y continuar adelante cómo pensamos los judíos. Básicamente vamos a ahondar en lo que hizo este ministro. De alguna forma este ministro sabía en su fuero íntimo que el tener un lugar secreto en su casa podía implicar muy fácilmente sospechas. Pero de cualquier forma lo hizo. A pesar de eso lo hizo. ¿Por qué? Él quería. En realidad te invito a ti a reflexionar. Voy a dejarte unos segundos, reflexionar antes que yo diga lo que yo entiendo. ¿Por qué piensas que este ministro judío tan bueno y tan honesto tenía ese momento en el día, todos los días de su vida, tenía ese momento solo en ese cuarto secreto en su casa, en el cual de lo que poseía en ese lugar, una prenda de pastor de rebaño, una flauta y una silla, pasaba tiempo ahí y utilizaba eso en ese tiempo que tenía solo en ese cuarto? ¿Qué piensas? Te invito, vamos a aprovechar. Hay que aprovechar cada instante en esta vida, así que mientras piensas te invito a que cierres los ojos. Inspires hondo. Retengas unos segundos. Y expires. Y trata de reflexionar, mientras haces esos ejercicios de respiración, a ver por qué este ministro judío hacía lo que hacía. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón profunda? Inspira, mantén el aire, expira. Bueno, yo te voy a contar lo que yo entiendo. De una forma, en su vida tuvo cambios muy drásticos, es decir, de una vida muy sencilla, en la cual era el encargado de ser el pastor del rebaño de su familia, de sus padres, hermanos y hermanas, de una forma, luego pasó a estudiar una carrera y luego llegó a estar casi en lugar de rey, es decir, ministro de Economía con un apego muy grande al rey, un lugar de confianza muy grande, consejero del rey. Piensen, de pastor de rebaño a casi ser rey, muy cerca de ser rey. Él lo que quería, a mi humilde entender, era no olvidarse su esencia. Él necesitaba no marearse. Piensen hoy
Hoy mucha gente en forma muy rápida se puede hacer rica, puede estudiar algo o incluso sin estudiar, puede conseguir un buen trabajo y tener talentos que Dios le regala y de repente puede tener éxito en internet o éxito en una multinacional. Es decir, hoy muy rápido alguien sencillo con una vida feliz, no necesariamente en miseria, no necesariamente. Puede ser alguien sencillo con una vida feliz, que no le falta nada. De repente puede ser que en momentos, pueden ser días, meses, años, pero puede ser muy rápido que cambie drásticamente su vida y esté en un lugar de poder, de un lugar de fama, de honores, de dinero, es decir, de influencia. Por lo tanto, este ministro judío, el ministro de Economía judío, entendió que si él no tenía un momento especial, solo, destinado a volver a su esencia, a quien es de verdad, a quizás tocar melodías que tocaba con su rebaño, a ponerse las vestimentas con el olor quizás remanentes del olor del rebaño cuando pastoreaba en esa silla antigua de su niñez, y hablar con Dios, pedirle a Dios que lo cuide, que lo ayude a no caer en el honor, en la búsqueda de honor, búsqueda de dinero, búsqueda de poder, de influir en un mal lugar, de influir por estar por encima de las personas. Pedirle a Dios humildad, saber quién es, querer el bien de los demás, querer el bien del rey, del reinado, estar en ese lugar de poder solamente para ayudar, porque es verdad, Dios le regaló talentos, pero todo su objetivo es utilizar esos talentos que Dios le regaló para hacer el bien, para el mundo, para los demás, para ese reinado, para esos ciudadanos, es decir, utilizar todo lo que tiene para bien, para hacer la voluntad de Dios y hacer el bien. Es decir, y aquí voy otra vez cómo pensamos los judíos. Como dijimos, al Sheloshá de Barim Olam Haomed, sobre tres cosas el mundo se sostiene, dice Shimon HaTzadik, el justo Simón, a la Torah, ve a la Vodá, ve al Gmiut Hasadim. Cuando hablamos de la Torah, ¿qué es la Torah? La Torah es la Biblia. La Torah es el libro que Dios le regala al pueblo judío con un amor impresionante para hacer luz para las naciones. Es un libro relevante al mundo entero, a la humanidad toda. No es un libro únicamente para el pueblo judío. El pueblo judío tenemos la misión de básicamente estudiar la Torah, vivir la Torah y ser luz para las naciones. Básicamente difundir la luz de la Torah y las enseñanzas de la Torah para el pueblo judío y para las demás naciones, cada uno según su misión en el mundo, a nivel de nación, a nivel particular. Es decir, aquí cada nación, así como un gran cuerpo, los cuerpos, como pensamos los judíos, que el mundo entero, la humanidad toda, somos como un gran cuerpo, un único cuerpo en el cual cada persona, así como una célula, tiene una función específica. Cada nación, como un órgano, como una parte grande del cuerpo, tiene una misión específica, tiene una misión específica en este mundo. Y Dios te creó y Dios te ama y Dios confía en ti para que hagas tu misión en la vida. Así es como los judíos pensamos. Básicamente hay una conexión constante entre el cerebro, que es el estudio de Torah, nuestras manos, nuestro cuerpo, que es hacer vivir la Torah en este mundo, lo llama Torat Haim, Torah de vida, y también, como dijimos, hacer el bien. Hacer el bien. Torah, Avodá, que es el vínculo con Dios, y Gmilut Hasadim, que hacer el bien, hacer actos de bondad. Es decir, aquí hay tres grandes áreas en las cuales el mundo se sostiene, que es básicamente estudiar la Torah para vivir, así como la Torah nos dice que tengamos que vivir, y hacer el bien, vinculado siempre con Dios, en una oración constante con Dios, hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios, hablar con Dios, pedirle consejo a Dios. Es decir, así el judío piensa. ¿Cómo? ¿Por qué? Te voy a contar un detalle muy pequeño que creo que te va a dar luz para entender todo lo que estamos compartiendo aquí. El primer mandamiento de la Torá se dice así en hebreo, lo voy a traducir al español: Anoji Hashem Elokeja asher hotzetija meretz Mitzrayim mibeit avadim. Dice así: yo soy Dios tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ahora explican nuestros sabios que la palabra Anoji es una sigla. Anoji sería yo, como que dice Dios, yo soy tu Dios. La palabra Anoji es yo, pero Anoji es una sigla que cuando estudiamos la Torá hay muchísimas formas de estudiar la Torá. Se llaman 70 caras, 70 rostros para la Torá. La Torá es como un gran diamante que tiene aristas
depende de donde uno lo ve, el arista se ve diferente, obviamente, siempre según la ley de la Torá, según como dicen nuestros sabios de la Torá, por supuesto. Nosotros tenemos límites muy claros de qué se puede, qué no se puede. También las interpretaciones, por más profundas que sean, tienen bases sólidas de una transmisión oral de generación en generación, es decir, eso todo por supuesto. Pero hay que saber que la Torá es profunda, así como uno ve un iceberg y sabe que el 80% aproximadamente del hielo está por debajo de la superficie. Así la Torá tiene versículos que uno puede entender, pero hay que saber que la mayoría de las profundidades del versículo están por debajo de lo que el ojo puede ver. Hay explicaciones profundas, la cábala, los secretos de la Torá, es decir, hay impresionante. Ahora, volviendo a lo que estábamos diciendo, que Anojí es una sigla. En arameo antiguo, no en hebreo antiguo, sino en arameo antiguo, dicen nuestros sabios, que es, voy a traducir, Ana Nafshik Tavit Veyavit, dice yo, es en arameo antiguo, no en hebreo antiguo, sino en arameo antiguo, lo tradujo al español, yo, dice Dios, yo mi alma la escribí y la entregué. Por lo tanto, hay que saber que la Torá es la voluntad de Dios en este mundo. Por lo tanto, ¿cómo pensamos los judíos? Como Dios piensa. Es impresionante, piensen. Cuando el judío estudia la Torá, su objetivo ulterior es vivir la vida que Dios quiere que uno viva y hacer la misión que Dios quiere que uno tenga. Es decir, la Torá es como un gran plano. Piensa una gran ciudad moderna, con edificios, y están las carreteras, y están las cañerías, y están todo lo que una ciudad tiene. Impresionante. Tienes que ir 10 años antes, cuando el ingeniero comenzó a hacer el plano, diferenciando mucho, pero así Dios creó, antes de crear este mundo, Dios creó la Torá y la entregó al pueblo judío para hacer luz para las naciones. Por lo tanto, cuando uno vive la Torá, estudia la Torá, vive la Torá y piensa como la Torá, básicamente uno piensa como Dios quiere que uno piense. Es decir, uno vive lo que llama, como dijimos, Torat Haim, la Torá de vida. Ese es el gran objetivo. Y así como volviendo al primer cuento, como este ministro de Economía, que a pesar de los honores que tenía, el dinero que tenía, el lugar de poder que tenía, de influencia que tenía un momento en el día en el cual dejaba todo y volvía a su esencia, a ser quien es, a ser al judío sencillo, ese pastor de rebaños que era un niño y un adolescente que así era. Dijo, sí, hoy tengo esta función diferente de ministro de Economía, pero ¿cómo tengo que ser? Ser honesto, no dejarme llevar por el honor y por la fama, sino hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, con mucha alegría y buen corazón, que tengamos el méritos todos y todas de hacer la voluntad de Dios, con alegría y buen corazón, éxitos.